Buenos días, licenciado. Un placer poder saludarlo a través de este video. Mi nombre es Karen Celestia Vázquez, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A continuación procedo a dar un análisis sobre las personas. Empezaremos hablando del origen de la palabra persona, lo cual el jurista romano Aulio Gelio hace derivar el término de personare, y que entre lo latino su sentido originario fue del latín máscara, que no era otra cosa más que la careta que cubría el actor. Más tarde se designó la expresión de personam genere aclere, y que en la cual se empleó para designar al actor que en el drama presentaba la parte de él. Agrega Ferrara que el término pasó del lenguaje teatral a la vida real para designar a aquel que en la vida cotidiana representaba una función. Finalmente, el término principió a usarse para designar al hombre mismo. En cuanto a persona, consulis de persona de sución, y en esta forma de conjugación de la palabra persona va perdiendo gradualmente todo significado y se reduce a un simple sufijo estético. Luego se llega a ver entonces en el término la indicación de género, cuyo genitivo positivo forma la especie, y esta indicación genérica podría ser otra que la de hombre o mujer. De este modo, persona termina por indicar independientemente al individuo, al ser humano, y es el significado más común y que persiste hasta el día de hoy. Ahora bien, jurídicamente hablando, decimos que la palabra es un ente susceptible, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es el ser animal dotado de razón, conciencia y libertad. En cuanto a tal, posee una dignidad excepcional entre los demás seres animales y cosas. Son aptos para obtener responsabilidades jurídicas. Podemos hablar del escritor de García Márquez, y que él expresa que el nombre de sujeto persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes. De forma hubieron otros autores que dieron un concepto más amplio del término, que se distingue entre persona desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico. Desde el primer punto de vista dicen que es una naturaleza dotada de inteligencia y de voluntad libre, o dicho en otros términos, es el ser dotado de voluntad y de razón, capaz de proponerse fines libremente de la Constitución y para poder realizarlos. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, persona o sujeto de derecho es todo ser capaz de contraer derechos y contraer obligaciones. García Márquez expresa que el término persona referido al hombre tiene una similitud moral y una jurídica. Persona, desde el punto de vista ético, es un ser capaz de proponerse fines libremente y de encontrar los medios para realizarlos, mientras que la persona física o jurídica individual es el hombre en cuanto sujeto de derecho, es decir, en cuanto puede ser titular de derecho y obligaciones. Ahora bien, hablaremos sobre personas individuales y personas jurídicas. El hombre, por su parte, es un ser dotado de inteligencia, voluntad, razón y libre albedrío, y por consiguiente debe ser considerado como persona, pues solo un ser con esos atributos puede ejercer derechos y contraer obligaciones, y no puede pensarse en este orden de ideas de alguien que, siendo hombre, no sea a la vez persona. Kelsen, por su parte, elabora un tema y afirma que la personalidad jurídica no es manifestación necesaria de la actividad del hombre, y agrega que al derecho no le interesa al hombre como unidad biológica o sociológica, la persona como sujeto de derecho y obligación. De ahí que el jefe de la escuela establece que la persona física que son hombres, y persona jurídica que incluye a todas las personas que no son hombres, pero que están integradas por hombres, como las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, entre otras. García Márquez opina que la personalidad ética tiene como base la realidad del sujeto, y que el hombre es sujeto de derecho, y sus actividades le hacen relacionarse con los valores jurídicos. La personalidad jurídica no debe confundirse con su realidad humana. El hombre como tal realiza actividades
y que tienen múltiples manifestaciones, pero no de todas ellas se apropia el derecho, ni le interesan. Así, por ejemplo, podemos mencionar las actividades diarias como leer, deporte, comer, entre otras. Pero, hay un pero, cuando otorgan testamentos, contratos, se divorcia, sus acciones ya entran en el ámbito jurídico y se convierten estos hechos en intermediario del mundo de los valores jurídicos, la realidad de que forma parte. La persona como tal solo se convierte en sujeto de derecho cuando de una u otra manera realizan valores jurídicos. Persona humana como actor del derecho posee atributos como tal. El primero, que es el nombre, la cual lo encontramos en el artículo 4 del Código Civil, que es la identificación de la persona, la cual nos dice que la persona individual se identifica con el nombre con el que se escribió en su nacimiento en el registro civil, al igual que el domicilio, que el domicilio no es más que el lugar donde se constituye voluntariamente por la residencia o en el lugar con ánimo de permanecer en él. El estado, la condición o situación jurídica de una persona en relación con otras se asocian con la familia y sociedad. Algo que también es muy importante, la cual es la capacidad, que no es más que la aptitud legal para que el derecho y pueda contraer obligaciones. Y por último, la nacionalidad. Estos son los atributos de la persona humana como sujeto de derecho. Personas jurídicas, colectivas, sociales o morales. El derecho también considera como persona a ciertas agrupaciones de individuos que se proponen a la realización de determinados fines, de fines ilícitos, fines de naturaleza colectiva, los cuales la ley reconoce como capacidad de goce y ejercicio para la realización de los mismos. De igual forma, hablaremos de los elementos necesarios para la existencia de una persona jurídica, colectiva, social o moral, la cual primero son las personales, las cuales se necesitan de dos o más personas individuales que forman un ente de carácter abstracto. Segundo, son los formales, que se necesita de un documento que conste la Constitución y que al momento puede ser una escritura pública. Tercero, los patrimonios, que no es más que las instalaciones del mismo, del mobiliario y el equipo, entre otras. El nombre, la razón social por el cual está esa institución, los fines que puede proponerse, sociales, fines sociales, políticos, educativos, etc. El domicilio es el lugar donde se encuentra su sede. La nacionalidad, que debe ser la nacionalidad en donde esté se desee. De igual manera hablaremos sobre la naturaleza de las personas jurídicas, colectivas, sociales o morales, que existen varias teorías que estaremos viendo. En primer lugar, la teoría de la ficción, que no es más que la creación, pues creaciones artificiales del derecho, que le reconoce la capacidad o necesidad para cumplir sus fines. Es decir, que son asociaciones que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. También la teoría de los derechos y sujetos, es decir, patrimonios que pertenecen a sujetos o personas determinadas y patrimonios destinados o afectados a la realización de un fin. Teoría realista, que pues está un poquito más claro de entender, la cual es tangible, es visible, que se puede palpar y ver sus elementos materiales. Teoría organicista. Esta teoría manifiesta que las sociedades son un todo viviente formado por partes vivientes y que por lo mismo pueden ser explicadas por los mismos principios y leyes de las ciencias biológicas. Dentro de este concepto, las personas jurídicas pueden ser individuales y colectivas. Teoría del organismo social. La doctrina del organismo social es positiva en cuanto considera a las personas colectivas como realidades y que es la capacidad de obrar propia. Clasificación de las personas físicas, individuales o naturales. Desde el punto de vista de los factores naturales, independientemente de la voluntad del individuo, son los nacidos y por nacer, que lo encontramos en el artículo 1, que es la personalidad, y nos dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Hay varios fundamentos legales
que podemos encontrar, la cual, y otro ejemplo podría ser el artículo 8 del Código Civil, la capacidad, y no es más que el ejercicio de los derechos civiles que se adquieren por la mayoría de edad, o sea, los 18 años, desde el punto de vista de las leyes civiles o de derecho privado, la cual también encontramos presentes y ausentes, que lo podemos encontrar en el artículo 42, que es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido sus domicilios en ella, que se considera ausente para los efectos legales. La persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Desde el punto de vista de las leyes constitucionales o de derecho público, son nacionales y extranjeros en nacionalidad de origen, que nos dice que son guatemaltecos de origen nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, de los hijos y padre-madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejercen cargos equiparados. Y por último, no menos importante, la clasificación de las personas jurídicas. Acá encontramos desde el punto de vista de su función de derecho privado, desde el punto de vista de su estructura y desde el punto de vista de las disposiciones del Código Civil, que la cual hablaremos un poco del punto de vista de su función de derecho público o públicas, que son personas creadas por mandato o por disposición de la ley o por autoridades como el Estado, las municipalidades, las iglesias de todo culto. Tienen la potestad las iglesias de dictar normas obligatorias y que las normas que las regulan tienen carácter público y que persiguen fines de naturaleza social o colectiva. De derecho privado podemos hablar sobre las particularidades educativas, por ejemplo, que carecen de potestad para dictar normas obligatorias de carácter general y los fines que persiguen son de beneficio particular o privado. Desde su estructura podemos hablar de las corporaciones, que no son más que asociaciones de personas que se rigen por sí mismas con voluntad propia. Y por último, desde el punto de vista de las situaciones del Código Civil, Decreto Ley 106, que podemos encontrar las asociaciones, infinidad lucrativas, el Estado, la municipalidad, las iglesias de todo culto y claro la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley misma. Esta ha sido mi exposición, esperando que haya sido de su agrado y muchas gracias.